Ahora sí, muy buenas noches, amigos y espectadores de Canal 33. Esto es Cambia Madrid, una ocasión más de llevaros a todas las viviendas de la Comunidad de Madrid, información local, un espacio de entrevistas, de análisis, de debate y también de cultura, porque hoy hablaremos de todo un poco, pero siempre relacionado con Madrid. Al revés que hacemos en otras ocasiones y un poco más tarde el día de hoy, vamos a empezar con la tertulia regional porque vamos a hablar de una serie de temas muy interesantes. Estamos a 12 de abril, queda solo mes y medio para las elecciones locales y autonómicas y hoy diputados y candidatos a ser parlamentario nuevamente en la Asamblea de Madrid estarán con nosotros para hablar de diversos temas. A continuación, en la segunda parte del programa de Cambia Madrid, entrevistaremos al alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, del partido Ciudadanos. Estará con nosotros y para finalizar estará aquí en plató Victoria Gallardo. Ella es la autora de un libro llamado Fuimos Indómitas, el empleo y los oficios desaparecidos de las mujeres de Madrid. Hablaremos de esas profesiones que se han ido perdiendo y que caracterizaban la vida de la capital en el siglo pasado. Empezamos, lo dicho, presentando a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros y un placer, como siempre, Almudena Negro. Ella es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Encantada de estar aquí, además son tan buena compañía. Y además estamos ya muy cercanos a las elecciones y te presentas como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Torrelodones. ¿Cómo es esa aventura, Almudena? Pues es una aventura que me ilusiona muchísimo porque es un municipio al que llevo vinculada desde que tengo 5 años de edad, nada menos, y que está completamente abandonado por una fuerza populista que está gobernando ahora y el 28 de mayo se va a producir el cambio. Hablaremos otro día, si quieres, que queda muy poco, pero hablaremos y nos centraremos en Torrelodones, pero vamos a presentar al resto de invitados de la tertulia regional de hoy. Alberto Oliver, le conocéis porque lleva ya bastantes años en el Parlamento Regional por Más Madrid. Muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal estás? Buenas noches, Julio, pues muy bien, muchas gracias. Por estar aquí, como siempre, con tus números, preparado, porque es... ¿en qué puesto vas? Hemos dicho antes. Pues depende. De momento, depende. De momento, más o menos, de los primeros, eso sí. Sí, voy entre los... Ya no vas el 20, el 22. Entre los 7 primeros. Eres el gurú económico de Mónica García. Bueno, yo no sé si se diría tanto, lo que sí que estamos haciendo es mucho trabajo con números y con reuniones con un montón de sectores, de empresas. Sobre todo industrial, el plan industrial. Bueno, representamos hace escasas semanas el Plan Industrial de Más Madrid, que proyectamos una inversión cercana a los 10.000 millones de euros en 4 años para revitalizar sectores que ya están muy apegados a la realidad madrileña y se pueden potenciar mucho más para no perder el tren de las oportunidades que están pasando ahora mismo a nivel global y que corremos el riesgo de perderlas si no hacemos algo. Y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues desgraciadamente... Gracias por venir, porque no queremos empezar todavía el debate sin presentar al resto de invitados. Con nosotros una vez más, y le agradecemos su presencia, porque en la otra ocasión creo que estabas malo. Javier Pérez, diputado, Pérez Gallardo, diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por venir, Javier. Un placer venir y muchas gracias por la invitación. Y también eres responsable de listas electorales en tu partido, ¿no? Yo estoy en el Comité Ejecutivo Provincial de Madrid y ahí estamos trabajando para que... todos los municipios. Qué duro, qué duro es conseguir candidatos y que nadie se enfade, ¿no? También es un trabajo bonito, porque trabajas con mucha gente, conoces a mucha gente, ves la ilusión de la gente también por hacer cosas, cambiar políticas y bueno, me estoy encontrando con muchísima gente muy buena, con muchas ganas y eso la verdad es que ayuda compensa todas las horas de más que hacemos. Bueno, pues mucha suerte. Y también le agradecemos su presencia y suerte para las próximas y cercanas elecciones a Llanos Castellanos, que es ni más ni menos que la número 2 del Partido Socialista a la Asamblea de Madrid en las elecciones de finales de mayo. Muy buenas noches, Llanos. ¿Qué tal? Julio. Además, se me ha olvidado contar que eres también secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública del Partido Socialista Federal. Sí, del Ejecutivo Federal. Pues nada, muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Algunos es un reencuentro y otros la primera oportunidad de saludaros, pero... ¿También has estado antes en la Asamblea? Sí, en el año 19, cuando ganamos las elecciones en la Comunidad de Madrid, estuve en la lista con Ángel Gabilondo, número 4, y fue una experiencia maravillosa. Pero duró muy poco, claro. Duró poco, sí, el presidente, los jefes siempre mandan, claro, eso sí. Es así. Pues muchísimas gracias y a los 4 pues muy entendidos de temas que afectan a la Comunidad de Madrid, entre ellos la fiscalidad, los impuestos. ¿Por qué hablamos hoy
de este tema, porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una nueva rebaja fiscal si gana las elecciones. Además, el último pleno de la Asamblea, celebrado a finales de marzo, Partido Popular y Vox aprobaron deducciones fiscales para familias, estudios y viviendas, pero no para inversiones extranjeras, porque precisamente Vox lo paralizó y el resto de las fuerzas de izquierdas. ¿Por dónde disparamos, Almudena? Me toca a mí, este debate me apasiona porque es un debate porque no es la primera vez que lo ideológico, es que es un debate netamente ideológico, dividido entre los que creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de aquel que con su esfuerzo se lo ha ganado y que sabe mucho mejor lo que quiere hacer con ese dinero, y los que piensan que saben mejor que el contribuyente lo que hacer con el dinero que el contribuyente trabajando se ha ganado. Lo cierto es que en los últimos 19 años la Comunidad de Madrid ha ahorrado 68.000 millones de euros a los madrileños. De media, cada contribuyente madrileño se ha ahorrado 20.000 euros. Y pese a todo eso, la presidenta Ayuso ha vuelto a anunciar otra bajada histórica de impuestos que va a ganar las elecciones el próximo 28 de mayo. Volveremos a bajar medio punto en todos los tramos, como hemos hecho en esta legislatura, que ha sido la mayor bajada que había habido hasta el momento en la Comunidad de Madrid. Luego, si quieres, ese hablamos... medio punto es para todos los la tramos, legislatura. para la próxima legislatura. Ya hemos bajado esta No se sabe el legislatura año, medio sí. punto, la legislatura que viene otro medio punto. Y ahora toca Y a porque esto tenemos le la va- declaración de la renta. Sí, y además Ahora viene mismo. muy bien, porque Fuerza. además, como en Madrid hemos deflactado el IRPF, se van a ahorrar todavía más los madrileños. Y es que hemos aprobado hasta 20 rebajas fiscales en esta mini legislatura. Alberto, no sé si has tenido la oportunidad de conocer la calculadora de impuestos de la Comunidad de Madrid. Sí, bastante curiosa. Sí. Cuéntanos un poco tu experiencia ahí. Bueno, pues yo animo a todo el mundo a que utilice la calculadora de impuestos de la Comunidad de Madrid para que vean la miseria que se ahorra la mayoría de la gente. Es curioso, ¿no? El último dato... Lo primero que estamos hablando, y me gustaría ponerlo de manifiesto, sobre una propuesta electoral de un partido concreto. Sí. No estamos hablando de otras propuestas electorales, como puede ser, por ejemplo, el plan de industria o la propuesta de abrir los coles más horas del Partido Socialista. Estamos hablando de una cosa que ha puesto la señora Ayuso en agenda. Y a mí me parece que tendríamos que hablar también de otras cosas. Pero bueno, podéis hablar lo que... visto que esto ya se ha hecho con anterioridad, ya tenemos los números de lo que ha ocurrido. Bien, se han dejado de recaudar en torno a 350 millones de euros. Con esta nueva rebaja son otros 350 millones de euros según los cálculos de la propia consejería. Nuestros cálculos los llevan a 450 millones de euros. Y vamos a preguntarnos cuánto se ahorra una persona de media por este ahorro, ¿no? Vamos a ver. 20.000 euros de media por contribuyente. Claro, vosotros en habláis los de media. últimos 19 años. Sí está fenomenal, Almudena, que habláis de medias, pero Pau Gasol tiene 2 anillos de la Es que NBA, es yo no que es tengo ninguno, entre los ideológico. dos tenemos uno. Claro, Entonces, yo te entiendo, es una Alberto, falacia. porque No, yo si no es entiendo me que entiendas, yo quiero vosotros dar- en vuestro programa lleváis Almudena, freír perdona. impuestos a los madrileños, Almudena, porque es vuestra perdóname. ideología. Almudena, yo solo quiero dar el dato y ya con eso Sí, tú sí. ya me rebates tranquilamente. Una persona que gane un salario medio de en torno a 20.000, 30.000 euros anuales se ahorra de media unos 4 o 5 Mira, euros al mes. Una persona que gana El más... 50% del ahorro ha sido rentas inferiores de Almudena, 33.000 si no puedo euros. explicar, Vamos si no puedo a explicar los terminar de números escuchar siquiera, a pues, Alberto. pues te pediría Venga, que me dejases, adelante. ¿no? Una persona que gana más de 600.000 euros de media se ahorra unos 4.400 euros anuales. Y yo creo que el problema, es decir, para un martillo todos son clavos. Vosotros consideráis que una política económica, la única política económica que conocéis, la de bajar impuestos, porque no sois capaces de ver otras políticas. Bueno, la de ¿Para qué subirlos. necesitamos los ¿Cuál impuestos? es la otra ¿Para qué política? necesitamos los Si no es impuestos? bajarlos, es subirlos. Y has dicho una cosa muy interesante, que el dinero está mejor en el dinero de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, te pregunto, ¿mejor no tener sanidad pública y que lo paguen los ciudadanos de su bolsillo? ¿Mejor no Eso es tener demagogia. colegios públicos y que los paguen los ciudadanos de su bolsillo? Es que ¿Dónde lo que está la estáis mejor haciendo, sanidad pública? Lo que estáis haciendo es ¿Dónde está la mejor traer educación dinero pública? de los servicios públicos para dejar miserias en los bolsillos de los ciudadanos y que tengamos que pagarnos las cosas. Madrid es la región más cara de toda España para poder vivir. De media, es la un madrileño región más media, próspera de todo. de media, un madrileño paga 1.700 euros anuales más por vivir en Madrid. Solamente en vivienda, 400 euros en comida, 350 euros en educación. Suma y sigue. ¿Somos la comunidad seguro que paga menos impuestos? Sí, ¿O estáis lo haciendo somos. que paguemos impuestos por otros lados, No. quitando servicios públicos que deberían ser de Somos todos? la Vamos a comunidad escuchar que al menos resto impuestos de se diputados. paga, y la más Ella siempre próspera de interviene. España. Vamos a escuchar al Como resto. es una Vamos, barbaridad. le toca como gobierno bastante responder, pero vamos a escuchar al resto de intervinientes. Vox, Sí, mira, ¿qué opina al respecto? Bueno, en primer lugar, que nosotros tenemos que felicitar esta propuesta de Isabel Díaz Ayuso y nos alegramos
de que lo propongan, que bueno, nos hubiese gustado también que lo hubiese hecho cuando lo pedimos, ¿no? Hace un año, en finales de junio, estábamos acabando el periodo de sesiones, propusimos esto y el Partido Popular votó que no, ¿no? Que no es la primera vez que pasa, ¿no? Es decir, cuando lo proponemos Vox, votan que no, y luego lo hacen ellos, ¿no? Esta rebaja de impuestos que han dicho y que vamos a notar ahora en la declaración de la renta, fue gracias también a una ley que salió del Parlamento, ¿no? Ahora no, O sea, ¿cierto? una ley de Vox, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo me alegro Sí, está muy bien. me alegro que el PP nos haga caso. Lo que nosotros queremos decir aquí es que venimos de una crisis económica, todavía no ha acabado, una situación económica que tanto por la pandemia y ese confinamiento ilegal lo que ha supuesto, toda la crisis de los carburantes, la crisis energética, todo eso ha hecho una realidad a los madrileños muy difícil. Por lo tanto, todas las bajadas de impuestos, todo lo que facilite la vida a las familias, a los empresarios, a los autónomos, bienvenido sea. Porque la realidad es que tenemos 23.000 millones de euros en el presupuesto de la Comunidad de Madrid y con una buena política de gasto, gastando bien en lo que es eficaz, en lo que es útil para los madrileños, se puede hacer muchísimo. Se puede hacer muchísimo y podemos seguir bajando impuestos, podemos seguir, sobre todo a las clases más bajas, aquellos que lo pasan peor, aquellos que tienen más dificultades, a los autónomos. Nosotros, por ejemplo, decimos, oye, está muy bien todas las rebajas a los nuevos autónomos, pero también a los que llevan mucho tiempo siendo autónomos. Y así como muchas otras políticas que les alivien un poco esta carga fiscal tan grande que está suponiendo el Gracias, gobierno Javier. socialcomunista que tenemos en España. Ya nos habláis de regalos fiscales para millonarios. Sí, efectivamente. Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que este es un anuncio que, como muchas veces los de la señora Ayuso, son anuncios fake. Porque es verdad que el 15 de diciembre del 21 aprobaron con el apoyo de Vox esta rebaja, esta deflación, Sí. pero luego en enero volvieron a hacer unos anuncios grandilocuentes de la mayor bajada nuevamente Sí. de impuestos, que al final, sabes que quedó Pero en no agua hubo de borraja. presupuestos, claro. Claro, porque en 4 años, con 2 elecciones hechas muy estratégicamente para un beneficio propio, ¿no?, de los madrileños, se han hecho un presupuesto en un momento donde la gente lo que necesita son soluciones, porque estaban hablando de los momentos de pandemia. En los momentos de pandemia lo que necesitó la gente es estar tranquila en su casa, sabiendo que estaban los supermercados abastecidos, que las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban patrullando y no había ningún tipo de elemento delictivo, que íbamos a centros de salud y nos atendían. Es decir, los servicios públicos nos permitieron estar desde el 14 de marzo en casa. Y lo que hemos visto es que con estas políticas, las políticas de buena gestión de los recursos públicos, se propicia que nosotros tengamos un crecimiento en España del 5,5, que es inédito en todo el entorno europeo. Y que hemos visto que el Fondo Monetario Internacional, que desde luego no es socialcomunista ni bolchevique, más bien no, prevé que el mayor crecimiento de todo Occidente es precisamente España, cuando tanto Alemania o Italia o Reino Unido van a entrar en recesión. Esto es lo que nos lleva a decir, aquí la cuestión no es si más o menos, es ¿tú sabes qué hacer con esto? Es que hay gente que no sabe hacer con eso. Lo único que sabe hacer es, por supuesto, desmantelar absolutamente lo público, que es lo que nos ha convertido en este país en clase media. Cuando la gente ha dejado de tener que guardar debajo del colchón por si vienen maldadas, por si viene la desgracia, por la enfermedad, es cuando la gente ha empezado a vivir, a disfrutar y a viajar. Pero esto no es una cosa de España, ¿eh? Es que es claramente extrapolable a todo nuestro entorno occidental, a todos los países desarrollados. Es absolutamente evidente. Entonces, el problema es, ¿se sabe qué hacer con políticas públicas? ¿Se sabe cómo llegar a la gente para hacerle la vida más fácil? ¿Se sabe dejarles el espacio y el talento para que trabajen y progresen y nosotros los políticos encargarnos de darles soluciones? No, hay gente que no. No, Hay está gente claro que el es Partido Socialista evidentemente no no. sabe. Bueno, Almudena, Por un supuesto poco- que sí. Bueno, yo Tendrás por que responder contestar un un poco. poquito a todo lo que se ha dicho, es verdad que aprobamos junto a Vox esa rebaja histórica de medio punto en el tramo del IRPF, que por cierto no es lo mismo que la deflactación, que fue por otro lado, son dos cosas diferentes y aquí se han mezclado. Vamos a ver,
Bajadas de impuestos no supone la destrucción de los servicios públicos, y si hay algo que es claro ejemplo de ello es precisamente la Comunidad de Madrid, que tiene los mejores servicios públicos de España. No es que lo diga yo, es que, por ejemplo, en el tema de la sanidad, que la izquierda ha estado intentando montar la de San Quintín, es que resulta que somos la región europea que mejor sanidad tiene. Mentira, esa es la realidad. No manipules un bueno, informe sí, donde mira, no yo creo se que los analizan madrileños no son tontos, y entonces cada vez que se les pregunta dicen que están muy satisfechos con su sanidad. Sí, podemos hablar también de que Pedro Sánchez creo que tiene mejores datos que Alemania, que España nos ha dado la risa. Es evidente. No, pero nos ha dado la risa que yo todavía no lo he superado. No, es que no lo digas, pero es que te voy a decir una cosa. Los informes es que el problema Almudena, es que vosotros queréis imponer vuestro socialismo obligatorio. Vosotros lo que pretendéis es extraernos lo que con nuestro esfuerzo los ganamos pensando que sabéis mejor que el contribuyente qué quiere hacer con su dinero. Y luego viene la demagogia de decir, Estado, claro, es que se ha recaudado menos, pero es que el tema no es si se recauda más o menos, es a qué se dedica cada euro de dinero público. Cuando tú dedicas el dinero público, por ejemplo, a tener un ministerio de igualdad, que tira millones por cientos y que luego pone en la calle a casi 1000 violadores, habría que preguntar si eso es saber gestionar los servicios públicos. Pero es que cuando hablamos que el 50% de los autónomos acaban de decir hace 2 días que se sienten que están en peor situación que antes del COVID, yo creo que de verdad hay que asumir las cosas. Y es que el problema es negar que el bajar impuestos, por cierto, aquí el PSOE ha hecho una cosa muy rara, porque yo recuerdo a Zapatero diciendo que bajar impuestos es de izquierdas, y ahora resulta que bajar impuestos es poco menos que fascista. Pues va a ser que no. Es que lo que está funcionando en todas las sociedades prósperas es la bajada de impuestos y dejar a la gente que lidere su vida como quiera y que haga su proyecto de vida sin que lleguen los ingenieros sociales a decirles cómo tienen que vivir. Ya desmanteló todo lo que tenía que desmantelar. Alberto, adelante. Y si quieres también contarnos, porque estamos en época preelectoral y menos pedir el voto, todavía se puede avanzar en vuestros programas electorales. También a todos os puedo... Nada, yo iba a comentar una cosa muy curiosa, ¿no? Que dice la señora Negro que la señora Negro Almudena, dice Almudena que bajar impuestos crea riqueza. Bueno, yo creo que tenemos un claro ejemplo en los últimos años que se llama Liz Truss. Duró menos que una lechuga en el Parlamento inglés, la libra se desplomó. Fantástico. Gracias a Dios, la señora Ayuso no gobierna en España. Y gracias a Dios hay filtros que hacen que personas de ese tipo de talante os quedéis reducidos a comunidades autónomas tan importantes como la de Madrid, lo digo con todo el cariño del mundo, pero que gracias a Dios no tenéis que gestionar todo un país, porque si lo gestionáis estábamos en la ruina, como ocurrió cuando durante la crisis de 2008 os dedicasteis a rescatar bancos, os dedicasteis... No, cajas de ahorro. Cajas de ahorro gestionadas por vosotros, precisamente. Habíais... Almudena. Caja Madrid costó 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros. Rigor. Gracias a los que saben gobernar. No hay que levantar falso testimonio. Mira, que está en Caja no hay Madrid. que levantar falso testimonio. Y me ha hecho gracia porque Almudena parece que los 500.000 madrileños que salieron a la calle a defender la sanidad pública le parecen tontos y manipulados todos por la izquierda. a Los cada taxistas uno que se piense como manifiestan quiera, lo que no cada le 2 quiero es decir semanas en cómo las debe calles de de Madrid vivir. deben ser tontos. Los vecinos de San Fernando de Henares que se manifiestan porque habéis hundido sus casas y no les dais una solución yo no adecuada, pienso que nadie sea deben ser tonto. tontos. Aquí Les dijeron muertos de hambre, perdóname, Alberto. Oye, perdona, en pero la es que escena yo no encontrada pienso que nadie sea salieron tonto, a eso lo decirle dices muertos tú. de hambre cuando se manifestaron. Que a mí Es me llama la todavía atención peor el ese desprecio desprecio. absoluto que tenéis por Yo no más de la desprecio a mitad nadie. de los habitantes Sí. de la No, Comunidad de no, Madrid algunos. y que no les tenéis en cuenta para las políticas. Y lo que no os gusta directamente son comunistas bolivarianos. No me gustan los comunistas, claro que no. Bolivarianos. Claro que no. Lo que no os gusta, No los me que no os gustan, gustan, claro que no, ni un automáticamente pelo. les ponéis calificativos. ¿Sabes por qué no me gustan? Son bien pagados, porque los reciben sitios donde paguitas, ha llegado el comunismo, lo único que ha habido es reparto de la miseria, manipules pobreza lo que y estoy crimen. diciendo, yo Y te el estoy diciendo. populismo Y te lo digo también. así de Y el claro. populismo también. Y el populismo también, ahí podemos Que estar de ahí acuerdo. tenemos algún Pero ejemplo. vamos, que ¿Quieres no me rematar, gustan los comunistas, no has Alberto, o descubierto le la paso? pólvora. Dale, Aprovecha, dale Javier. Javier. Bueno, ¿no? yo es que esto, o sea, al final siempre luego mis compañeros de prensa me echan la bronca y dicen interrumpe más, pero bueno, yo intento hablar cuando me dicen, ¿no? Estamos hablando de Voy a política... interrumpir educadamente, que esto es un debate abierto. Estamos hablando de política fiscal de la Comunidad de Madrid y lo que tenemos que poner en el centro pues es a los madrileños, ¿no? Y los madrileños también sufrimos el gobierno de Sánchez, ¿no? Que es principalmente, al final, que en todas esas políticas que se hacen, el gobierno de la nación
las grandes políticas, oye, toda la reforma laboral, toda la gestión de los fondos europeos, como hemos visto, que eran para aliviar para toda esa crisis económica y para recuperar esa economía, no se ha hecho. Y al final, esas grandes políticas que se hacen, tanto de trabajo, de impuestos, se hacen en el gobierno de la nación. Las comunidades autónomas, al final, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aliviar un poco y que no sufran tanto los madrileños esas políticas que hacen desde el gobierno. Julio, tienes que leerte el título octavo, ¿eh? Pero decir tienes que leer el título octavo de la Constitución. Pero decir ahora Javier, que en España estamos creciendo mejor que nuestros vecinos, es que, claro, pues todo depende de cómo se miran los datos, ¿no? Con el PIB. La verdad alternativa, No, la que tienes tú. Pero, a ver, es que... Eurostat no te vale, Bueno, el FMI tampoco. Pero no, es algo que esos cocinas tú esos es mucho más fiable. No, perdona, es que esos simplemente mismos dime informes, cuál es. Esos mismos informes hay que también saber leerlos e interpretarlos, porque Claro. tú puedes crecer mucho, si yo parto de aquí y crezco aquí, puedo crecer mucho en lo relativo, pero yo en lo absoluto. Y ese es el problema, que vamos muy por detrás y todavía Y estamos eso es de ahora, muy por detrás de hace 3 antes de años la y de crisis. 5, ¿Y qué es lo que claro, pasa? ¿Qué es lo que efectivamente. están viendo los españoles en general? El Sí, yo también quiero despilfarro entrar, ¿eh? del Partido Pues Socialista si y del quieres Gobierno de la añadir. Nación y las políticas que se están haciendo totalmente alejadas de la realidad de la gente. Y yo creo que hay que bajar a la realidad de lo que está viviendo. Nosotros cuando vamos por muchos barrios, por muchos... nos dicen, es que los políticos estáis hablando de unos debates que nosotros ahora mismo lo que estamos es en poder llegar al fin de mes, en poder pagar el IVA, los comercios y los autónomos, en poder no despedir a mis trabajadores, que estamos en una situación crítica. ¿Y qué ven? Pues todas las cosas que estamos viendo en el Gobierno de la Nación totalmente alejadas de la realidad, y la gente dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es eso? Y por eso yo creo que va a venir un gran cambio. Almudena y Ana. Yo quería decir una cosa, o hacer una confesión. Primero, no me gustan los comunistas, lo confieso. No pienso, dejadme acabar. Oye, me acabas de... No, es que como ha sido aquí la gran Una novedad, confesión nunca me inesperada, queda. inesperada. Pero es que os voy a Nunca hacer me he más quedado. confesiones, si me lo permitís. Yo no pienso que nadie sea tonto y no desprecio a nadie. A mí lo que me gusta es que cada uno pueda defender sus ideas sin que le insulten, sin que le falten al respeto. Y habéis dicho la palabra populismo. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Llanos. El populismo también es un peligro. Nosotros, y ahora viene mi momento, Torrelodones, lo estamos sufriendo allí. Precisamente la fuerza populista que acaba de llegar a un acuerdo con Recupera Madrid, los escindidos de Manuela Carmena, ¿verdad? Pues yo quiero deciros que como yo he defendido aquí que creo en la bajada de impuestos, porque creo realmente que la gente tiene que tener el dinero en el bolsillo, os digo ya que cuando gobiernen Torrelodones os va a dar un parraque, porque pienso bajar los impuestos, pienso bajar un 10% el IBI en el primer año, pienso suprimir la tasa de basuras para particulares y además pienso dar las ayudas que se están dando a la fotovoltaica, a la geotermia y la aerotermia, que en estos momentos el Ayuntamiento de Torrelodones está limitando a nuestros vecinos. ¿Llanos? Bueno, es que quería contestarle a Javier porque, primero, hablaba de que el Estado lo tiene todo y que la comunidad autónoma es simplemente una ayuda, un auxilio. Yo les recomiendo una edición del año 78, magnífica, se llama Constitución Española, que en el título octavo hace una distinción perfecta de cuáles las competencias exclusivas del Estado y cuál es el resto que quedan en manos de las comunidades autónomas. Y fíjate qué cosa más curiosa, que tanto la educación, la sanidad, la vivienda o la movilidad son competencias autonómicas. Entonces, Pero no, ni el ¿por qué trabajo ni la necesitan fiscalidad, las lo comunidades estoy diciendo. autónomas recursos? Para solucionar la vida a su gente. Es decir, ¿por qué se necesita una financiación justa en la Comunidad de Madrid? Pues para que 33.000 chavales todos los años no se queden sin plaza de 23.000 FP. millones de euros de ¿Me puedes presupuesto. dejar un momentito hablar, Javier? 33.000 chavales todos los años se queden sin plaza de formación profesional cuando hay una demanda por parte de las empresas para crear además un empleo de calidad, formado, que enraiza. En sanidad, tenemos la comunidad autónoma con menor gasto sanitario, que además es la que tiene 1 millón en lista de espera, donde tenemos una desatención absoluta de atención primaria, con pantallas de plasma y gente al teléfono, todo con un evidente propósito de marcar hacia la privada. En vivienda, tuvimos un anuncio en el año 19 de la señora Ayuso diciendo primero 25.000 viviendas, después bajó, se cortó un poquito y dijo 15.000. Con suerte, a final de diciembre de este año, se pueden entregar 1.700.
con mucha suerte. Y en el plan, además de la vivienda protegida en alquiler, que anunció 1.500 más, solamente va a haber 137 en Hortaleza y probablemente, con mucha suerte, 125. Es decir, es incumplimiento tras incumplimiento, pero claro, es mucho más fácil cuando te están intentando examinar de biología recitar a los Reyes Godos y hablar de Pedro Sánchez. No, vamos a hablar de Madrid. Vamos a hablar de las competencias constitucionales de Madrid. Porque es que, desde luego, lo que es evidente es que para hacer cosas se necesitan recursos y bien gestionados. Lo que no se puede hacer es contratos a dedo en el último momento, aprovechando en diciembre el Zendal de forma sospechosa. Oye, qué curioso. ¿El Zendal de forma por sospechosa? Cierto, sí, totalmente, de emergencia. Bueno, ya sabemos que el Zendal no gustaba nada. Por cierto, la Como nos residencia, gustaba la que llegara prórroga de las material sanitario a residencias, Madrid. mientras la presidenta Ayuso se comía un pincho de tortilla el Viernes Santo o el Jueves Santo, con una cañita de cerveza que está muy bien. Y yo diría, menos mal. hashtag, Es que espérate, cañas que lo para hago. todos. La caña Mientras del pincho de se tortilla está comía mal eso también. a los residentes en las 25 Vale, ahora voy a residencias contestar esto. públicas de la Comunidad de Madrid se les servían patatas Mira, podridas tenéis porque un se les problema. da Un de momento, comer Valberto. por Por 4,6 Venga, euros. no, 4,6 Valberto, euros. dale. Yo creo que estáis un poco nerviosos y parece que os duele que España sea el país que más va a crecer de toda la eurozona. en los es que Yo creo próximos que de la años. galaxia. Y no solo eso, es que además... Es que es así. me Es da de la sensación- galaxia, se lo cree todo el Sí, mundo. es así. No se rían, por favor. No se lo cree, ¿ves? Es que es alucinante. Es que Fabrican niegan. una realidad alternativa y entonces todos los datos que se manejan todos los Exactamente. organismos internacionales, pues el Partido Popular no le valen. Igual que no le vale la reforma laboral. Pues si nos ¿Se vale a acuerdan? ¿Os vosotros acordáis lo de de la Ayuso sanidad? diciendo que iba a ser un Ahí sí. desastre la reforma laboral? La reforma laboral, adelante. Me ha gustado tu intervención porque no has hablado en ningún momento de vivienda pública en Torrelodones. Entonces, yo quiero contar Si aquí quieres te cuento el que Plan Vive de desde Torrelodones. el Plan Plan Vive, Vive, que pues sois sí, tres. este Está muy bien. magnífico. Desde Más Madrid tenemos Te un lo plan cuento. de 10.000 viviendas públicas en los próximos 4 años y llevamos un plan de industria que hemos dotado con 10.000 millones de euros en Farma, en el eje de la 1, aprovechando, por cierto, el Zendal, que lo tenéis como hangar ahora mismo, para un centro de investigación biomédica. Tenemos un centro de logística en la carretera en el Valle de Lenares, Esto un habéis centro agroalimentario coincidido, por en Aranjuez, un centro dedicado a movilidad sostenible en Getafe, y podría seguir. Habrá momento Yo he tenido en un mayo momento, tu para, Torrelodones, tú has para tenido tu hacer- momento a ver, meeting. Sí, pero es verdad Industria. que tendremos tiempo en mayo para hablar de Torrelodones con Almudena, pero también para un debate regional con todos los candidatos a las elecciones para hablar de todo, pero ahora recuerdo que estaba Fiscalidad y tenemos que cerrar el tema. Almudena, ¿querías apuntar algo? Sí, quería decir que la bajada de impuestos que se lleva cometiendo en Madrid en los últimos 19 años, a quien más ha beneficiado es a las rentas más bajas. Madrid tiene en En estos absoluto. momentos los tipos más Cero. bajos de IRPF, de Absoluto sucesiones, cero, de vamos. donaciones, de transmisiones solamente los de patrimoniales tramos altos. y se ha suprimido el impuesto de patrimonio al 100%. El 50% de Mira, no, ahorro está ha ido a las feo, rentas está feo inferiores decir esas a cosas. 33.000 No es verdad. euros. Tú Esto sabes es que la no. realidad de Madrid. Y además, como Entre lo saben 1.000 y los madrileños, 2.500 euros, 6 euros al año de ahorro. Fantástico ahorro. 20.000 euros Breve en cambio del 19 desmadre. años. Cada persona que nos está viendo Es que demasiado contribuye. caro para Nosotros el mundo. desde luego decimos que claro que en la Comunidad de Madrid hay muchos servicios públicos que hay que mejorarlos y para ellos hay que invertir más dinero en ciertas cosas, pero esto no se soluciona recaudando más o asistiendo más a los madrileños, a las empresas, a nuestros autónomos, sino gastando de otra forma, ¿no? Y creemos que con 23.000 millones de presupuestos que tiene la Comunidad de Madrid hay muchísimo, y lo hemos visto, muchísimo por el que se puede redistribuir ese gasto, gastar con más sentido, con más eficiencia, con más eficacia y al final poniendo a los madrileños en el centro. Gracias, Javier. Cambiamos de tema, hablamos de familias. ¿Por qué? Porque se ha aprobado recientemente por parte del Gobierno de España la Ley de Familias y en el último pleno de la Asamblea también se habló de este asunto porque el Partido Popular y Vox creo que también están en contra, una afrenta más contra el Gobierno de España. Y recientemente la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado la agilización de los trámites y mejora de las condiciones de las familias numerosas. Empezamos por ti, Llano, si nos quieres explicar un poco la Ley de Familias de Gobierno, defenderla o Bueno, directamente a Madrid. Nosotros lo que tenemos es una propuesta clarísima de defender, por ejemplo, y mantener, porque nosotros creemos que la ley es positiva y de hecho la votamos a favor, pero es muy mejorable, se queda muy pacata, es una ley que venía de Leguina, bueno, en último momento lo han rectificado, pero voy a decir 3 o 4 ejemplos, la de madrileña, infancia, la de nuestra, la la infancia de la nuestra, Comunidad de Madrid hablamos. que es a lo Vale. que yo vengo a hablar de Madrid.
O sea, yo estoy en esto para intentar mejorar la realidad de los madrileños, las madrileñas. Estás en la casa perfecta, que esto es Canal 33. Me alegro, Julio. Entonces, vamos a ver. Yo creo que es evidente que hay que mantener el término de familia numerosa. De hecho, bueno, pues nuestro candidato además de que lo es, o sea que claro, fíjate si es una cosa que le pilla cerca, ¿no? No es que te lo cuenten, Alberto también ¿verdad? lo es. Ahora. Sino que los que tenemos familia, yo no llego a 3, me quedé con 2, pero desde luego lo sabemos. Eso es evidente. A nosotros hay un tema que nos preocupa muchísimo, que es el de los monoparentales, donde le vamos a reconocer la condición de familia numerosa, con todo lo que ello implica, es decir, que por ejemplo los comedores escolares serán gratuitos, donde van a tener todas las ventajas fiscales y de ayudas, y los comedores además, por ejemplo, en las familias, siempre que no superen los 35.000 euros tendrán esa ayuda. Y hay otro foco donde yo creo que hay que poner también muchísimo la luz, es la ayuda a las familias. Cuando se habla, por ejemplo, con las mujeres de que nos van a poner, que por cierto se anuncia ahora en el año 23, un teléfono que ya lleva abierto desde el año 19, porque es que me pilló a mí en la asamblea ya. Pero bueno, como anuncian, reanuncian, sí, este teléfono para despejar dudas de la embarazada, eso ya se abrió en el año 19 y de hecho nos han contestado en el portal de transparencia que es lo mismo y que no hay dotación adicional, pero está anunciado varias veces. Nosotros lo que tenemos claro es que cuando una mujer se queda embarazada, yo desde luego lo he hecho 2 veces, no tenía ninguna duda, sabía clarísimamente lo que me iba a pasar, ¿eh? Y lo que necesitaba eran soluciones, no necesitaba nadie que me cogiera el teléfono, necesitaba que me ayudaran a conciliar, que me lo pusieran fácil, necesitaba una buena escolarización, necesitaba sanidad pública de calidad, necesitaba una asistencia social en condiciones, trabajo digno, vivienda, eso es lo que... Aquí en la Comunidad de Madrid, la ayuda que se le da a las madres con los hijos llega hasta los 3 años. Cuando es evidente, te puedo decir, que la ayuda, los chavales, cuando más dinero necesitan no es hasta los 3 años, ¿eh? Cuando una familia lo pasa muy duro, es después. Que nos lo cuente Alberto, que es familia numerosa. Pues yo quiero entrar en la parte de los condicionantes sociales, ¿no? Cuando uno tiene hijos, al final tiene unos gastos pues muy importantes que no te solucionan 100 euros al mes, ni 200 euros al mes, ni más si ayuda, tienes, ni más como bueno, pues cuando tienes hijos con necesidades especiales, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de la vivienda que hablábamos antes. Salía recientemente en la encuesta de 40DB en el país, 2 de cada 3 menores de 34 años no se pueden emancipar. No es que no quieran, como salía en la portada del Mundo en su momento, no se pueden emancipar porque los precios de la vivienda están disparados, porque los alquileres están disparados. Una ayuda a la familia es tratar por todos los medios posibles reducir el precio de la vivienda. Sobre todo en aquellas áreas tensionadas, que es exactamente lo contrario de lo que ha propuesto el PP, que es la única vez que he visto votar al Vox de forma razonable en contra de permitir a inversores multimillonarios comprar vivienda pública, comprar vivienda en la Comunidad de Madrid para que suban los precios y que todavía sea mucho más difícil para todos nosotros poder acceder a la vivienda. Otra cuestión que es fundamental, yo no pude acceder a un centro infantil público. Porque ¿Por tu renta? Porque en el pueblo donde vivo Pues están no hay. todas copadas. Ah, bueno. Entonces, hay 3, somos 100.000 habitantes en mi pueblo, pues 3 centros infantiles, pues obviamente no dan para eso. ¿Cuánto supone eso? Pues entre 300 y 550 euros al mes por cada uno de los niños. Eso es una ayuda. Una ayuda sería, por ejemplo, que hubiese guarderías públicas que evitasen que yo tuviese que desembolsar entre 800 y 1.500 euros, dependiendo en este caso, en mi número de hijos, y porque fueron todos muy seguidos, pues estuvimos pues, pagando pues, en torno a 1.200 euros todos los meses, solamente por tenerlos escolarizados hasta que entraron en el cole. O, por ejemplo, los pediatras. Nos vino a visitar un ángel cuando tuvimos la pediatra. Por cierto, los pediatras han reducido un 30% los últimos 4 años. Tener ya pediatra, Llevo un año sin pediatra. Un año sin pediatra. Una lotería. Un año sin pediatra, donde como no tengo pediatra, no me atienden en mi centro de salud adecuadamente porque cambian las horas cada 2x3. ¿Y dónde acabo? En el hospital, en urgencias. Y acabo en urgencias como último recurso cuando probablemente con un tratamiento individualizado, como tuve con los 2 primeros hijos, eso se podía haber evitado perfectamente. Gracias a la pediatra que tenía un tratamiento personalizado, conocía perfectamente a la familia y sus singularidades, evitamos tener que ir al hospital, a urgencias, como tengo que ir ahora mismo con cada uno de ellos, precisamente porque teníamos unos servicios públicos que ahora mismo no tenemos. Entonces, ¿cómo queremos ayudar a las familias?
pues yo creo que está claro, ¿no? Más servicios públicos significan dinerito en el bolsillo de los madrileños, no los 7 euros al mes que con la rebaja esta que vais a hacer. Impuestazos. Pero bueno, yo quería hablar de familias numerosas, que era el tema que nos ocupaba, que Alberto ha dicho alguna cosa que estoy de acuerdo. Nosotros acabamos de aprobar una medida por la que se va a renovar automáticamente hasta que el hijo menor tenga 26 años la tarjeta de familia numerosa. Y esto va a beneficiar a 138.000 familias. Esto es muy importante porque, como decía Alberto, ¿no? Esto ya se ha hecho. La edad de permanencia de los hijos en el hogar se ha ido prolongando y es evidente que cada vez será más tarde. Fíjate, hasta ahora lo tenía y despedisteis todo ese refuerzo. Bueno, hasta ahora cuando un hijo cumplía 21 años tenía que certificar que seguía estudiando, que no tenía recursos propios y tenía que renovar la tarjeta y además había que hacerlo luego toda la unidad familiar. Ahora mismo el hijo hasta que cumple los 26 no lo va a tener que renovar y los padres hasta que el menor de sus hijos tenga 26. Pero hay que sumarle la deducción de 900 euros en el IRPF por nacimiento o adopción del tercer hijo, es decir, la constitución de familia numerosa, el 10% de reducción de la cuantía autonómica aplicable, el 20%, 50%, incluso en algunos casos exención total, dependiendo de la categoría familia numerosa, en el abono transporte, que creo que es una forma también de ayudar a las familias, el 50% en precios públicos y actividades en centros educativos. Yo creo que hay que ayudar a las familias numerosas, entre otras cosas porque tenemos un grave problema demográfico en toda España. Tenemos un grave problema y las familias numerosas están contribuyendo a ello y creo que hay que apoyarla. Lo que no hay que hacer es aprovechar polémicas que afectan a políticos para retirar ayudas como el bono social térmico a todas las familias numerosas, como quiere hacer ahora el gobierno Pedro Sánchez. No, hombre, lo que no se puede criticar son las líneas de ayuda para aliviar la asfixia de mucha gente que necesita pasar esto y estar criticando por la mañana y solicitándolo por la tarde. Y no solamente en el caso de las familias numerosas que tenían derecho solicitándolo. El caso más preocupante era el del señor Serrano, que teniendo un límite de 16.800 euros para ser consumidor vulnerable severo, meterte con Alfonso Serrano a ayudar a las familias numerosas, porque no me queda claro. Es porque que yo estoy hablando que no hay que retirar esa ayuda el bono térmico, te digo que hay que a ver ninguna cómo familia se numerosa critica en público las ayudas, pero cómo se solicitan por la tarde. Que hay que tener coherencia. No, lo que hay que ser es coherente y no venir aquí a defender la familia numerosa y luego defender retirarles una ayuda que es vital en estos momentos. Y además cuando no cumples los requisitos. Las ayudas hay que darlas a quien las necesita. A las familias numerosas no. Por supuesto. Ah, porque es que ahora las queréis quitar, cuéntalo. No, por supuesto sí, que no. Cuenta que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, te metes con el PP y de paso le retiras ayudas a las familias numerosas. Yo me conozco mi programa. Nosotros llevamos el reconocimiento y toda la política de ayudas, y no solamente a las familias numerosas, sino a las 254.000 que son monoparentales y que se lo pasan muy mal para sacar críos solos. Estamos hablando de numerosas, otro día hablamos de monoparentales. Pero a ellos también les vamos a reconocer, a lo mejor es mi caso, la condición de numerosa, yo también. Claro. Y van a tener las mismas condiciones. Pero hemos venido a hablar de familias porque creo numerosas. Que es gente a la que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar. Pues estoy de acuerdo en cuidar. Mira, yo creo que no hay más enemigo para la familia que la izquierda. Fíjate ahora mismo, por ejemplo, lo que acaban de decir. Es verdad, somos el Grinch, fíjate no lo que acaban de Navidad, no celebramos los cumpleaños. Pero mira, fíjate lo que acaban de decir. Espera que me interese. A ver qué... Puedo hablar si queréis, os habéis quejado. Adelante. No lo digas, no. Acabas de decir poquito serio. Oye, y lo habéis hecho en la ley, ¿no? Que hay que equiparar a las familias monoparentales con las familias numerosas porque lo están pasando mal. Oye, perfecto, demos ayudas a las familias monoparentales, claro, ¿no? Y veamos qué es lo que necesitan y demos ayudas. Que, ojo, que pueden ser las mismas que las familias numerosas o otras. Pero ¿por qué les llamamos familias numerosas? No. ¿Por qué empeñarnos? No. Son las monoparentales. No, pero con lo que hacéis es también darles el título de familia numerosa a la familia monoparental. ¿Por qué? A los beneficios. Porque no mientas. Porque lo que queréis, es que es lo que vais a hacer. ¿Por qué? Porque no queréis llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque en el fondo vuestra ideología lo que queréis es una cosa son las numerosas. ¿Por qué? Porque es en la familia donde nos creamos libres, iguales, donde nos enseñan los valores, donde es la familia donde... Y vosotros queréis destruir eso. Sí, porque ¿qué es lo que queréis? Individuales, todo individuales, colectivos, para
la gran masa Claro. luego de Nosotros ese en un puesto. gulag, nosotros, ¿verdad? pero, Con un pero, kibutz. pero, a ver, Sí, sí, pero, sí, a ver, sí. que es que te puedes Hola, reír. Yo, vamos, Ya a no, mis te hijos puedes reír, los pero he mandado todas a las leyes educarse que habéis en kibutz. aprobado en esta legislatura van en contra de la familia. Pero ¿cómo? Todas las ¿Qué es eso? leyes. Cuando Sí, todas las bajas leyes. el IVA Sí, os del podéis gas, reír, os podéis cuando reír y bajas ver el tal, IVA de la pero es electricidad, vuestra ideología. cuando subes el salario Mira, mínimo interprofesional, Mira, cuando tú ya haces nos- una reforma déjame que laboral acabe, para que la déjame que gente acabe. Yo no tenga te he fijeza en el interrumpido, empleo. Yo no te he interrumpido y eso No, que es decías que lo cosas que que eran no contrarias a lo que puedes- decía. Bueno, pues pero una luego, cosa es pues, contraria, otra bueno, cosa pues son ahora mentiras. bueno, pues ahora en tu turno Javier, lo dices. mentiras Ahora en tu turno no. lo dices. Un Mira, momento, yo he ya dicho, nos- nosotros decimos, y lo hemos dicho muchísimas veces, que todas las políticas tienen que tener un eje en la familia, ¿no? ¿Y cuál es vuestro eje? ¿Cuáles son todos los estudios que tienen todas las políticas, todas las leyes? El estudio de género, medioambiental, no tenéis nada para la familia. Es decir, que no me vengáis ahora diciendo que sois los grandes defensores de la familia, cuando precisamente la ley de familias que habéis hecho ha sido de destruir el concepto de la familia. ¿Por qué? Porque es lo que hace fuerte a los ciudadanos, donde nos creamos libres, iguales, donde nos educan en valores. Y eso, ¿qué hace? No te preocupes, Pues gente- Javier, tardaréis un poco, eso pasa como con el matrimonio de personas del mismo sexo, que también salíais a la calle como si no hubiera un mañana diciendo que era la destrucción de la familia, luego al final, desde el Partido Popular, se casaban como si no hubiera un mañana y vosotros lo habéis terminado aceptando. Es siempre cuestión de que lo vemos un poquito antes, pero llegaréis, tú tranquilo que llegaréis. Alberto, adelante. Yo creo que por suerte tenemos datos que pueden avalar la extraordinaria labor del Partido Popular y su socio de Vox en materia de maternidad y paternidad en la Comunidad de Madrid. Porque De vosotros verdad, ya ya habéis hemos hecho... aprobado Ya la habéis, maternidad. si te voy a lavar, no te preocupes, no te pongas nerviosa que te voy a lavar. Almudena. Vosotros pusisteis en marcha una extraordinaria medida que iba a tener un impacto bestial. ¿Cuántos millones de euros para la maternidad? 500 euros al mes para las Sí, desde el menores, sexto mes de menores de embarazo. 30 años que Eso. tenían Desde que el ir sexto mes de vestidas embarazo. de novia en un unicornio Claro, blanco sí. No, y no volar tenían que ir en 300. un Bueno, unicornio no, blanco, pero tenemos me el parece dato. una falta de respeto, hombre, Tenemos- hacia las mujeres tenemos- embarazadas, de 30.000 Alberto. euros. Tenemos ¿Qué unicornio tenemos- blanco? tenemos el dato de cuántas mujeres habéis beneficiado con la ayuda de A las que 500 lo han euros, solicitado. que ¿Cuántas? es exactamente lo que cuesta un centro de educación ¿Cuánto, infantil. cuánto? A las que lo han solicitado. 4.500 mujeres en ¿A las que el lo han periodo. solicitado? 4.500 mujeres. Sí, sí. ¿Y qué ha pasado con la natalidad de la A las que Comunidad lo han de Madrid? solicitado. ¿Qué ha pasado con la Comunidad de Madrid y con la natalidad de la Comunidad de Madrid? ¿Tú crees que la se natalidad sigue sube en 4 años? desplomando. ¿De verdad crees que la Hombre, natalidad yo se juraría que sube un en hijo se 4 consigue en años? 9 meses si O sea, te pones a ello. Mira, al final Pero el en problema 4 es la años te da- ingeniería social. Yo voy a tener que dar la Ingeniería razón a Javier. No, si yo te creo quiero que hay decir- muchos fondos tipos de así. familias. ¿Tú crees que y la todas gente, merecen que con una respeto. emancipación media de edad Mira, a yo los lo que 36 creo- años en la Comunidad de Madrid, ¿tú crees que Pero con una bueno, vamos emancipación a media de ver. 36 años, tú Ahora crees te que teniendo que contesto. pagar 500 euros Ahora al te mes por fulmino. una guardería, tú crees que sin pediatra, tú crees que la gente Mira, puede plantearse tener yo una lo que familia con creo trabajos precarios es y tal? que- Os estáis equivocando, lleváis Pero te puedo 27 decir lo que años. yo creo, Sí. porque Lleváis me estás diciendo tú a mí lo que yo lleváis creo. 27 años equivocándoos y como sois un martillo, solo veis clavos y solo hacéis lo mismo que sabéis hacer. A ver si puedo Bajar decir lo que yo impuestos, creo. impuestos, pero no sabéis hacer A otra ver si- cosa. Venga, Si no ha ya funcionado, escuchamos a Almudena. No ha funcionado. La A ver, respuesta yo lo que Alberto creo- Oliver. Cambiarlo. Yo lo que creo es que hay muchos tipos de familias y que cada familia merece respeto. Absolutamente todas tengan la forma que tengan y hagan como quieran. Porque yo creo que las personas deben ser libres para montar su vida como les dé la real gana. Mira, no está El mal. problema aquí es de fondo. Con la familia siempre ha habido un problema. Y lo ha habido en la extrema izquierda, precisamente. Y si no te cuento a Ma hoy los 5 viejos. Pero es que precisamente ahí le doy la razón a Javier. Una de las formas de acabar con la sociedad occidental, con esa que nos gusta, la que baja impuestos, la que genera prosperidad, es liquidar la familia. Lo hemos visto, hemos tenido una ministra en este país que ha dicho que los niños son del Estado, que no son de los padres, quitándole a los padres la responsabilidad sobre la educación de sus hijos. El problema de fondo con la familia es un tema ideológico, muy de fondo, donde creéis que es el Estado el es que que lo debe que estás decir diciendo no a te lo los crees ni chavales. tú. Pero ojo. Y lo estamos viendo en la educación desde los años 80, desde que impusisteis la ley comprensiva, el sistema comprensivo en las que no- aulas, que no enseña a los chavales a pensar, sino lo que deben de pensar. Es que los niños Porque aquí tienen se derechos trata por de, sí mismos, ¿eh? de Porque si tener no tienes una un caso- sociedad colectiva Tienes y un caso, homogénea, acaba de donde salir no de un quepa el señor con individuo, y yo ¿cuántos me hijos? niego a Con ser 8 hijos. subsumida en la tribu Un señor con 8 hijos, socialista. el señor que tiene 8 hijos que los tiene maltratados tiene derecho
derecho a hacer lo que quiera con sus hijos? Por supuesto es que eso no. es lo que estás planteando tú. No, yo no estoy. no, No, pero ¿qué dices? Estoy hablando de la padres libertad tienen de el derecho educación, absoluto. pero No, esto ya vamos. Los derechos de Sí, los hombre, niños mira, son de los niños, cualquier no son de los padres, hombre son de los o niños. mujer que ponga un dedo encima a un niño debe ser juzgado inmediatamente. pero no eran de los al padres. Bueno, mal que el ¿no? Código Penal no lo Derecho a niegas. educar como quieran a eran de sus los hijos. No, a educar Habéis como entendido quieran. mal. Bueno, pues la Habéis cliricetomía es estado- educar, ya la no, sí, cliricetomía sí, es sí. educar. Que si tú fatal. quieres que el padre con 8 hijos que los Mira, tiene maltratados Pero haga si, lo que vamos quiera a ver, con es sus que hijos, no te voy a Mira, admitir Almudena, esa un demagogia, momento. porque no te voy a admitir La que misma me que estés estás- aquí la acusando misma que me estás de utilizando ser tú. partidaria del maltrato. Mira, No te Almudena, lo voy a permitir, Almudena, lo mismo- bajo ningún Uy, concepto. Dios mío. No, es Eso que eso suena- no te lo es admito que bajo suena ningún tan concepto. impactante, Porque tú lo has Almudena. entendido Pero tú perfectamente. no eres la de la libertad. Sí, sí. Ah, entonces pero no yo puedes decir lo que estoy quiera. Tú puedes Ay, decir lo que claro. quieras, No, pero no si no acusarme gusta a y mí no. de Entonces estar no te lo apoyando un permite. delito cuando jamás lo he Vaya. hecho. Llevo toda mi vida Mira, apoyando a las Almudena, mujeres que sufren lo que es maltrato. inaceptable. Vamos, Y vamos no lo a, puedes a hacer. templar un poco el Porque debate. eso acaba de retratar a más mal. Lo que Acaba de yo dar- creo que me queda niego a claro. seguir hablando con él. Inaceptable es Alberto. que la derecha se Sí. Si intente tienes algo que apropiar decir de ahora, la familia. después de que hable ya sobre este hasta caso ahí sí concreto que hemos del maltrato. llegado. Hasta ahí sí No, que yo no hemos he dicho llegado. que sea inaceptable que hable de la Eso es familia. inaceptable, Almudena. Yo creo que hay cosas, mira, yo creo que en este debate que debíamos devolver todos una cierta racionalidad. A mí me O sea, que encantaría como no creo en vuestro que modelo, soy pudiéramos... maltratadora. Sí, Eso es lo que acaban de decir. pero déjame que te estoy hablando de Pero otra esto cosa, qué mujer. demagogia Tú es, de déjame, baratillo. Yo déjame, pensaba que venía Almudena, si tertulia yo te con estoy nivel. contando otra cosa. Mira, a mí me gustaría que partiéramos en un debate de una premisa muy sencilla, que es que todos queremos lo mejor para los madrileños y para las madrileñas, y lo que tenemos son recetas distintas. Estoy de acuerdo. Pero que todos buscamos con honestidad y empleando todas las horas del día lo mejor posible. Y por tanto, creo que nadie se puede de apropiar de cosas que son instituciones naturales como es la familia. Pero, hombre, natural, de verdad, absolutamente. ¿me estáis diciendo en No, yo he hecho serio todo tipo de que la familias. gente que somos, y una socialdemócrata como yo, que por cierto pertenezco a una familia de los fabianos ingleses, de los grandes reformadores alemanes, de los suecos, de donde viene la prosperidad, donde vienen son las sociedades más igualitarias, que son sociedades, por cierto, que cuidan extremadamente la educación a los niños y las medidas de conciliación familiares, que nosotros no somos familiares. Venga, yo creo que debemos de dejar decir eslóganes que, Pero no lo lleves que a lo rayan en la personal. estupidez. Yo lo que quiero decir son las leyes que habéis aprobado. No lo llevemos a lo personal, pero está Las claro. leyes Está claro que en el Partido garantizan Socialista el tenéis empleo, grandes garantizan familias el y empleo, habláis de todo. garantizan el Digo, acceso a todas la las- vivienda, ya la no es fijeza, verdad. la subida del salario No es verdad. mínimo. Hemos bajado del 21 Nunca al 5%. en ninguna de vuestras Por leyes cierto, tenéis el foco en la el familia. en IVA, ninguna. los de la bajada de impuestos, Rajoy Pero- subió el IVA de la electricidad y del gas del 18 al Que sí, 21. sí, pero Esto que lo hemos bajado al 5 para ninguna de vuestras medidas aliviar la ponéis en presión el de las centro a la familias. familia. Por supuesto, y es más, la ponemos en el centro de nuestras vidas. Y por cierto, con la educación, ahora cuando dices de los años 80, mira, ¿sabes La lo ley que pasa? celaá que habéis aprobado Desde es los años contraria a la 80 familia. se garantizó, la socialdemocracia garantizó la escolarización a través de la escuela concertada, que es un invento nuestro. Es ¿Que ahora nuestra. queréis liquidar? Mira, de eso nada. Mis hijos han ido a un colegio concertado. Pero Y no ahora lo todo digas el tiempo. Pero no lo digas O sea, en no, tu- pero los estoy temas de acuerdo. personales Ese no tipo son de personales. eslóganes me No, parecen pero da igual, bárbaros. no, no, Pero no, ¿cómo vale, es eso? vale Pero cualquier, ya nos vale tiene cualquier razón. argumento, también los personales. Pero es ya el nos término... tiene razón la concertada, efectivamente. Sí, la empezó hizo con el Partido Nuestro, Socialista que de quería Felipe controlar González. los colegios religiosos. Ah, sí. Es que era fue así. Claro, se Uf, resistieron. nos estamos yendo mucho del fundamentalmente. debate. Yo digo una idea. Venga, Qué barbaridad, Javier. qué barbaridad, Mira, Almudena. Es que está sí, claro- Qué barbaridad, vamos, yo era está claro niña, que- en esos años iba a un colegio. Ha salido de aquí un monjas, tema- Qué barbaridad, qué barbaridad. Ha salido aquí también otro tema que es el reto demográfico, ¿no? El cómo poder, y es verdad, Alberto ha dicho una cosa que puede tener sentido, ¿no? Oye, con la dificultad del acceso a la vivienda, la educación, todo eso, pero la realidad, nos vamos a los datos y tú ves los municipios, por ejemplo, o las zonas con las rentas más altas, no son los municipios, o sea, no son o las zonas que tienen una natalidad más alta. Es más, muchas veces esa natalidad alta la encontramos en municipios con unas rentas bajas o con muchísimo paro. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema económico, es un tema principalmente cultural. El tema de tener hijos, el tema de formar una familia, casi siempre uno no toma la decisión de tener un hijo más o uno menos o de formar una familia solo por la parte económica o su estabilidad laboral, ¿no? Es una decisión de vida y es un tema cultural, es una decisión, pues eso, de vida, ¿no? Y por eso digo que todas las políticas que ha traído la izquierda durante siempre, pero más ahora esta izquierda
radical representada con Irene Montero, con Yolanda Díez y con todo eso, y con el propio Pedro Sánchez, va en contra de esta cultura, en contra de la cultura de la vida, en contra de la cultura de la familia, en contra de la cultura de la permanencia, de la identidad, de todo lo que representa la familia. ¡Ojo! No te estoy hablando de la familia católica, no, de la familia como institución natural, pero fuera de lo que sea. Y por eso digo que el Partido Socialista y la izquierda es contraria a lo que representa la familia. Hay socialistas católicos también. Pues Claro que sí. Si quieres responder por ahí a ellos y cerramos este tema de las familias, Sí. que es muy amplio y me gusta porque además no se trata en muchos debates y aquí lo estamos tratando. Es que verás, una cosa es darse golpes de pecho y hacer grandes proclamas, que al final, ¿sabes? Esto como el soneto del estrambote fue si no hubo nada. Y otra cosa es poner harina de verdad y dar soluciones. Entonces, cuando me estás hablando de la familia, pues claro, yo te tengo que hablar de que no hay nada que incentive más a una pareja joven para tener chavales, para tener críos, que tener un horizonte laboral con fijeza, para que le suban el salario, para tener una vivienda accesible, para que sea posible el tener una plaza educativa donde quiera, para poderlo escalarizar. O, por ejemplo, aun a pesar de no ser una política educativa propia, 2.520 millones en becas para que la gente, además, progrese, para que pueda estudiar lo que quiera con independencia del código postal de la familia en la que le ha tocado vivir. La familia se predica y se ayuda dando medidas, dando trigo y no haciendo grandes loas, porque todos, desde luego, no hay que dar lecciones a nadie de lo que queremos a nuestras familias, de la que venimos y la que hemos creado. Venga, Alberto, Alberto, un tema personal para un nada. detalle. Simplemente apuntar una cuestión que decía Javier, que la cuestión es cultural. Yo entiendo que tú puedas pensar que es una cuestión cultural, pero la realidad es que en Madrid, hasta la edad media de 36 años, la gente no se puede emancipar de su casa. Claro. Es que ya no, entonces culturalmente ya es que es imposible, porque no puedes acceder a formar ninguna vivienda viviendo en el cuarto donde vivías en casa de tus padres y formar una familia en el cuarto de casa de tus padres, porque no te puedes ir a vivir a otro lado. Y aquí, en la Comunidad de Madrid, particularmente, sí importan las condiciones. Y hablabas tú de los gobiernos socialcomunistas y lo mal que hacen la familia. Perdona, aquí en la Comunidad de Madrid lleva 27 años gobernando el Partido Popular y 27 años en picado a la natalidad. No hay ni una sola medida. Y no solo no hay ni una sola medida, sino que no se ha revisado qué medidas se han hecho y qué ha salido mal. Yo no estoy defendiendo al Partido Popular, Ha salido, tenemos propuestas para la Almudena, familia. Yo hago mi defiende, momento Torrelodones un ahora desastre. mismo y te Venga. voy a decir que en Torrelodones se van a hacer entre 170 y 183 Ya, con el viviendas Plan del Vive. Plan Vive Ya, y no sí. solo Bueno, eso, con sino que en derechos el de plan de verdad. general que está iniciado nosotros vamos a reservar un porcentaje amplio, un 10% de todo ¿Y por de qué no las lo habéis viviendas hecho de antes, protección. en la Comunidad Porque de no Madrid? gobernamos Siempre en lo Torrelodones. anuncian, Comunidad de Madrid, Te pero estoy la hablando de Comunidad de Madrid Torrelodones. podría haber, Sí, son porque lo anuncios y cierto... anuncios. A ver, a mí, anuncios, te pero digo luego la no verdad, hacéis me nada, hubiese nada. encantado Si le habéis vendido- haberlo podido hacer en le habéis- Torrelodones le habéis- porque querría decir Mira, que la cuando izquierda tuvisteis la travestida de oportunidad- colores no gobernaría en Mira, Torrelodones. Cuando tuvisteis la oportunidad vendisteis Almudena, vivisteis la en la vivienda Comunidad pública de Madrid. ¿No habléis todos a la vez? ¿Se han dado cuenta? En la ¿no? Comunidad de Madrid, el único dinero que se ha invertido en vivienda es el que ha Estoy hablando de transferido Torrelodones, a ver, el que os gobierno estáis de volviendo España. locos porque entonces ahora- 230 millones de euros Bueno. en el Plan Estatal de Vivienda. Bueno, pero es que no la puede acabar un rehabilitación argumento. 366. No, es No, que es verdad, a es ver, que ni Estamos siquiera pero son ya no, capaces. es que ahora me haces tu meeting, pero yo estaba intentando No, no, contar es que el es el tuyo de El Torrelodones. mío, estaba con mi Yo niño era un de poquito de Bueno, los se acabó 150 porque no, euros. el tema de la Claro, que es a lo que vivienda venimos no Y está- San Fernando somos de Henares, hipócritas y es San igual. Fernando Bueno, de bueno, Henares, esto esas es un tema familias, regional, esas volvemos viviendas. al tema regional, aunque con Ya, hombre, yo competencias quería todavía contar mi plan estatales. general. Y Lo yo San hablaremos en Fernando otro de Henares. momento porque es que no nos da tiempo a todo, pero queremos hablar de cercanías y voy a dar la palabra a Javier porque es el que menos ha hablado en esta tertulia. Seguro. ¿Qué está pasando con cercanías? Y luego os traslado a ti el primero la pregunta. ¿Es necesario o obligatorio que, como en Cataluña, las competencias de cercanías reviertan, las asuma la Comunidad de Madrid para evitar estos problemas? Bueno, empezando por esa segunda parte, no es necesario, pero ten en cuenta que una de las cosas buenas que tiene Cercanías, al ser con mirada nacional y al ser gestionado en ámbito nacional, es que puede haber una movilidad de trenes, por ejemplo, pues Bueno, cuando puede llegar cambia a Guadalajara cuando cambia, no solamente eso, sino cuando cambia la población. Por ejemplo, imagínate, en verano sale de población de Madrid
y hay que reforzar con trenes en las zonas costeras porque hay mucha más población ahí, eso con cercanías gestionado por el gobierno se puede hacer, ¿no? Y tú puedes quitar frecuencias igual en agosto que no necesitas, tantas en Madrid, y las puedes llevar, esos trenes los puedes llevar a otra región, ¿no? Cercanías está pensado para las grandes distancias, está pensado para las zonas interurbanas, y yo creo que no hace falta que esa gestión pase a las comunidades autónomas para que esté bien gestionado, es decir, no es una cuestión de quién, es más, creo que seguramente la empeoraríamos si la parcheamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene sentido que siga estando gestionado por el Gobierno de la Nación. El problema es, y aquí me vais a permitir, ser contrarios a una de las ideas que se ha dicho antes, es que todos queremos lo mejor para Madrid. Pues yo pienso que aquí con cercanías se ha demostrado que se está haciendo una política de verdad de empeorar la Comunidad de Madrid por sacar un rédito electoral. Porque la gente piensa, los ciudadanos no sabemos, por lo general nadie sabe si eso lo gestiona el ayuntamiento, la comunidad y tal. Y la gente lo que sí que piensa, porque con su tarjetita de transporte público lo pone, piensa que todo el transporte público es gestionado por la Comunidad de Madrid. Claro. Y por lo tanto la gente asocia el caos a cercanías pues al gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, es que a Sánchez le compensa que vaya mal el cercanía, y yo creo que es aposta, porque si no, no se entiende. Pues no, enrevesado no, yo creo que si no, no se entiende. No se entiende que no se cumplen los planes, no se entienden que no se reúnan, no se entiende que hasta en la Comunidad de Madrid, hasta el propio Partido Socialista ha aprobado y ha propuesto ellos cosas para cercanías en la Asamblea de Madrid pero que ni siquiera lo han, 2007, y ni siquiera lo han cumplido en el que Gobierno de la Nación, ¿no? No tiene explicación, lo que está pasando con cercanías, salvo la de que querer que vaya mal la posta. Llanos, que perteneces al Partido Socialista en este caso. Es que es tan bárbaro entre la conspiranoia, falta el ácido úrico. Pero perdona, pero esa es la realidad. Vamos lo a que ver, viven mira, todos los el plan madrileños. de... Si me dejas, Javier, yo te lo explico encantada. Venga. Cercanías, es verdad que estaba absolutamente abandonada. De hecho, cuando se llegó en el año 18 al gobierno, había un plan donde solamente existía un PowerPoint que ni siquiera, por supuesto, había sido objeto de retención de crédito ni planificación. Almudena, hazme caso. Estaba en el gobierno. Tú no estabas en el gobierno, pero yo sí. Y además yo he negociado, por ejemplo, con Rodalíes el tema de los traspasos. Entonces, no existía ningún tipo de planificación, ni de programación, ni siquiera retención de crédito, ni planificación. Se pusieron inmediatamente a trabajar. ¿Qué está existiendo ahora? Hay problemas, mira, me acuerdo perfectamente cuando las obras de las tuneladoras de Ruy Gallardón para el M30, que aquello era bárbaro, qué desastre, qué perjuicios, qué trastornos, qué retrasos, qué atascos, pero todos los que vivimos en Madrid agradecemos ese momento de infraestructura, que es un acto de valentía, porque un alcalde sabe a lo que se somete cuando coge y se echa a la espalda una obra de ese calibre, porque nadie es tonto y sabe los perjuicios, y lo que se están invirtiendo ahora mismo y están retenidos 6.700 millones de euros, de los cuales en ejecución ahora mismo hay 3.700 en ejecución, es decir, ADOK, documento contable, que se le va a pagar ya el dinerito a las contratas. ¿Qué ha existido? Mira, en la última se esté apostando en la infraestructura de cercanías. Por supuesto que sí. Aumento de frecuencias, de puntualidad, o sea, que de en 6 años no habéis sido capaces de mejorarlo. Bueno, tú no sé si sabes que todos los trenes, igual que el metro, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en los momentos de más agobio con el metro, los coches tienen unos plazos de fabricación que superan los 4 años, porque hay muy pocos proveedores que son capaces de hacerlos, porque además son con unas prescripciones y unos requerimientos técnicos que no van de un día para otro. Y luego, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque lo que vamos a hacerlo es bien. Y lo que no vamos a hacer por las prisas electorales es cargarnos una ciudad como San Fernando de Henares. ¿Pero van a entrar en los túneles? Con las obras, sí, porque esos no estaban hechos. Y lo que no nos vamos a cargar es una ciudad y vamos a dejar abandonada a su suerte a todos los afectados por la línea 7B de metro, que hubo que ampliar esa línea por motivos electorales. ¿Es porque se está invirtiendo en infraestructuras en cercanías? Por supuesto, estar en obras igual que cuando tú sufrías atascos, a lo mejor eras muy joven, con las obras del túnel, de los túneles de la M30, teníamos unos problemas. Pero que no estáis haciendo una gran infraestructura de cercanías. Vamos a escuchar. Te invito, Javier, te invito a venir conmigo y a ver todas las obras de mejora que van a ser. Puntualidad, son de arreglo de averías. No. 5 millones Vamos a escuchar a Almudena y luego, ya no es un momento, vamos a escuchar a Almudena y luego a Alberto. Son 5 millones lo que nos cuesta
cada día la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez, que es el responsable de cercanías, porque no ha puesto un plan de choque para evitar precisamente esa pérdida diaria por las averías que se están produciendo. Lo cierto es que el 20% de los pasajeros que utilizan cercanías se están viendo afectados por ese caos. Y tú hablas del año 2018. En el año 2018 se constituyó la Comisión de Seguimiento del Plan de Cercanías. ¿Qué es lo que ha hecho Se reunieron el otro día. Sánchez? Pues la ha reunido miércoles. una vez, cuando esa comisión debería ser semestral y además tener una subcomisión técnica que se reuniera trimestralmente. Es que para este pero es que es más, tienes que el tener Partido algo que Popular, seguir, en concreto pero el no había ministro de ningún la Serna en el documento elaborado. 2018... Pero no estabais era un arreglando, haciendo un PowerPoint. mogollón de infraestructuras. Es que el ministro de la Serna no dejó Ah. ningún elemento Dejó una previsión técnico. de inversión de 5.000 millones. Una previsión, un escuchen, deseo. 5.000 millones. Un PowerPoint con un y deseo. no ha Muy habido bien manera de intencionado. que este gobierno de Pedro Absolutamente Sánchez nada. haga nada, pero Ha la habido gente que lo que empezar tiene que a conocer trabajar son las desde competencias, cero. porque como muy bien Claro. decía Jorge, Javier. la gente no sabe quién es el competente o el incompetente en el caso de Como las cercanías. residencias. Pues al igual que el metro es competencia de la Comunidad de Madrid, la EMT es un consorcio las Ayuntamiento Comunidad de residencias? Madrid, resulta que las cercanías, esas No. que no funcionan, No lo es. son competencia No. de Pedro Sánchez. No es un Y la verdad consorcio, es que es hay muy que divertido repasar. tener que oír ahora que en 6 años no han sido capaces de hacer nada y que tienen todo como lo tienen porque están haciendo No. unas obritas. Ha habido que hacer toda una planificación de programación con rigor técnico. ¿Dónde está el plan de choque? Para no cargarse toda una ciudad y dejar a la gente bueno. en la calle porque se le hunden las viviendas. Y Bueno, cuando va a ¿dónde protestar está el plan de en choque? una cena de Navidad se le dice muertos de hambre. Alberto, ¿Dónde está es el tu plan de momento, que te choque? veo A aquí mí parado. ¿Qué pasa? No, ¿Qué es pasa? que a mí me parece muy escucho. interesante todo esto. A mí me ha gustado mucho el argumento de Javier, este rocambolesco de que Pedro Sánchez debe estar pensando en cómo fastidiar a Madrid. y tal. Entonces debe ser Pedro Sánchez quien gobierne el Metro de Madrid, también, claro. Porque Metro de Madrid, te recuerdo, Es ha aumentado autonómico. su deuda hasta 800 millones de euros. Está en quiebra técnica. Si no tuviese la Comunidad de Madrid detrás, sería una empresa Hombre, en concurso de han tenido que- acreedores. Habla de cercanías, Ahora, habla de cercanías. en la asamblea. Temas cercanías. Me vas a En decir la que tengo que asamblea. hablar. Bueno, Muchas gracias. a ver, Nos el han tema invitado a una cercanías, tertulia con sí, un tema de el tema cercanías. cercanías en No, este pero- momento. pero yo quiero- pues, si Como hablemos contar- de quiebra ahora técnica, metieron empezamos a hablar de 80, televisión española y vamos, me ¿O quedo Telemadrid? sola. No, Telemadrid no tiene quiebra. De hecho, cumple la estabilidad. Ese es mi No habéis tema. dicho ni una palabra. Redujeron las frecuencias de metro un 10%, perjudicando a todos los Me han madrileños. preguntado por cercanías. Cierre de estaciones por amianto, ayer mismo. Me han preguntado por cercanías. amianto. Entonces, debe ser que Pedro Tú Sánchez puedo hablar también de gobierna. también, ¿eh? No, Pero no, me han no, preguntado no, por cercanías. favor. La Sí. pregunta de la tertulia, que a Sí. mí me parece muy interesante Venga. y a mí me ha Eso hecho te reflexionar mucho porque yo en su día tenía una ley preparada para pedir la competencia de ¿Sí? cercanías y lo estuvimos debatiendo y llegamos a la bueno. conclusión de que en realidad no igual. era tan importante quién ostentaba la competencia, sino Estamos si lo todos de hacía acuerdo. bien o mal. Entonces, Estamos de acuerdo. nos fuimos a Sino que los... en el consorcio, quizá. No, bueno, se incluyera- en general, en las cercanías que se hicieron en los años 80, que lo hizo el Partido Socialista a la mano de Agustín Nui, un tipo extraordinario con una planificación estratégica de las más brillantes que ha habido en este país, diseñó una red de cercanías que valía en los años 80 y que seguimos viviendo de las rentas a día de hoy, de esa planificación estratégica. Es cierto. En los últimos 15 años, lo siento mucho, el Partido Popular ha estado en el Gobierno de la Nación y no ha hecho absolutamente nada. Nada, un Yo estuve en la PowerPoint. presentación del ministro de la Serna cuando presentó el plan de cercanías de 5.500 millones de euros y no había 5.000 ningún millones. documento, 5.500 fueron. Es decir, no había absolutamente ningún documento de pago a proveedores ni ningún tipo de licitación en curso. Y yo tengo que reconocer que el Partido Socialista, por lo menos en el material móvil, que es la parte que más controlo, 2.000 millones de euros son para trenes que vienen a la Comunidad de Madrid. Entonces, eso para empezar. Y luego, entrando no le cabe en el entrando sobre si teníamos, Que no sobre cabe. sobre si la Comunidad de Madrid tiene o no tiene que ejercer las competencias. La Comunidad de Madrid, de facto, ha ejercido las competencias en cercanías. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Mira, hay un tren que es el de Móstoles-Navalcarnero. Vamos que no a sé si te acabar suena. con que la Ese es competencia de fantástico. Mira, Sánchez Corona, es culpa de Ayuso. ese es Es fantástico. que ya lo estamos que la viendo Comunidad de Madrid, de facto, ha asumido competencias en Ya lo cercanías. estamos viendo. Sí, El cuando tren de la Móstoles ampliación Navalcarnero. del Ya lo metro- estamos viendo venir. El tren de Móstoles-Navalcarnero lo inició Esperanza Aguirre, hizo una concesión a OHL, Ignacio González se llevaba bolsas de dinero ¿Ve? de los Al trenes final de la OHL, culpa va a ser y, de Ayuso. Si es que lo los veo venir. vecinos Bueno, es de que Navalcarnero es siguen sin tren Sí, a día de claro. hoy. El tren de la Pedro Warner. Sánchez no tiene nada que ver ¿El con tren de la Warner te cercanías. suena? ¿A ti que tanto te gustan los pueblos? ¿Te suena el tren de la Warner?
Claro que me suena el tren de la Porque Warner. se hizo el tren de la Warner, nos costó a todos los madrileños más de 100 millones de euros. ¿Dónde está el tren de la Warner? Pero- no existe. pero vamos a ver. Entonces, el problema es que el O sea, Partido Popular ya ha ahora demostrado si su le cuentas capacidad a la de gente, gestión a los en universitarios de cercanías. Madrid que Entonces, tienen que ir a Alcalá de Henares mientras todas las el pa- mañanas, que mientras la el culpa es Partido el del Popular- tren de la Warner, que mientras el Pedro parti- Sánchez no tiene mientras nada el que ver. Partido Almudena, Popular, lo que Venga, estamos va, claro. termino esto ya, mientras el Venga. Partido Popular esté al mando de la Comunidad de Madrid, Ah, yo claro. no le transferiría Ah, absolutamente quiere- ninguna Mira, competencia. ahora sí que le voy a dar la Totalmente. razón a Javier. Ese ha sido, Totalmente. si ustedes quieren que la cercanía funcione, voten a la izquierda, dice, Ustedes ya han cuando la dicho- competencia es de la izquierda. Almudena, si ya habéis Es demostrado que lo vuestra acaba de nula destapar. capacidad de gestión, la M45 costaba 300 millones de euros, Lo va a acabas de costar 3.000 destapar. millones de euros. La ampliación de Yo metro no sé si ligero, está muy bien lo que has el metro dicho. ligero este, Porque 900 queda millones de clarísimo. euros en el papel. Vamos a pagar 4.000 millones de euros. Y ¿Todo por por qué? Porque una- lo habéis Que gestionado está vosotros, fenomenal que lo que has dicho, gestionado mal. porque La tú lo has última destapado. intervención, Llanos, Chantaje sí, a Javier. Madrid. Una Nuevo puntualización. chantaje No, no, a ¿qué Madrid. Porque pasa? ha ¿Que el Estado no dicho- lo puede No, no, gestionar? le toca a Nuevo Llanos. chantaje. Le Que el toca a Llanos, gobierno- la palabra tienes... Gracias. Que el gobierno no había previsto plan de choque para remediar pues, los atrasos, los problemas que está habiendo, que desde luego a la 5 gente le millones diarios. complican muchísimo. Bueno, tú siempre hablas de dinero, yo prefiero pensar en la gente que pierde el tiempo. sí, claro. Que ya 5 un millones diarios. 25% de los madrileños tarda entre 1 y 2 horas en llegar a su trabajo. Pero verás, el plan de choque normalmente, cuando la última obra que se hizo con Álvarez Cascos, quien puso el plan de choque fue la Comunidad de Madrid, porque es quien tiene el metro y tiene el Porque consorcio. consensuaban, y tal. claro, no No, tenían un consensuaban, gobierno que no, va en vosotros contra. solamente consensuáis con Claro. vosotros mismos. De hecho, fíjate, No, ni ¿sabes qué siquiera con pasa? los socios preferentes Hay habéis que sido gobernar- hay capaces que de gobernar llegar para- a un con todo el acuerdo para... mundo. No, vosotros habéis reñido, nosotros somos bolivarianos, somos unos rojos sanchistas. Ellos, desde luego, tampoco, cada uno por su camino, que vaya papelón también, y estar aupando todo esto para al final, en el último que sea momento, por el no hablar regate. de cercanías. Total, Venga. que lo que se tenía que haber puesto por parte de la Comunidad de Madrid, lealtad institucional y pensando en los ciudadanos. Ah, bueno, espera, es lealtad un institucional. refuerzo, efectivamente. Ya está, pues pero la culpa eso, es Ayuso. Que como todo hay que pero gestionar, mira, Almudena. yo creo que todo Madrid Sí, que no hay sabe, que y el estar en 4M quedó titular. clarísimo, Hay que trabajar, que el mujer. gobierno de Sánchez lo que está es Hay que gobernando trabajar. contra Madrid. Y lo sabe absolutamente Ay, todo que- el mundo. pero si tenemos y un si el 4M os lo 46% dijeron, el más 28M de va a ser destino presupuestario. espectacular. Javier, Yo creo no, no, tienes que 46%. tener la palabra ya, En serio, cerrando, espectacular. Javier. Por terminar, yo creo que la movilidad es uno de los grandes retos que va a tener, que vamos a tener en el futuro que gestionar. En concreto en Madrid destinamos mucho tiempo a movernos. Sí. La cercanía es vital en nuestros ejes de cómo se mueven, las horas que pasamos en los atascos. Y aquí hay varios modelos. Está el modelo de la izquierda, que es prohibir el coche particular y sin reforzar ser el capaces transporte de público. mejorar en nada el servicio público. Y está lo que nosotros veíamos diciendo, que incluso sin tener que subir los impuestos, Regalar Hammer hay por todos. forma, hay Sí, hay forma un de rey cómo sobre. se Así puede chupando mejorar más nuestras infraestructuras, nuestros servicios públicos y nuestro transporte Muchísimas público. gracias, Javier Pérez Gallardo, diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, por venir una noche más. Te esperamos en el debate electoral. También a Alberto Oliver, diputado de Más Madrid en la Asamblea. Un placer, como siempre, con tus números. Almudena gracias. Negro, muy pronto por aquí para hablar de Torrelodones, diputada del PP, actualmente en la Asamblea de Madrid. Y Llanos Castellano, futura diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, número 2 de la lista de Juan Lobato. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, por dar vuestras opiniones y vuestros números. También